magíster en educación y se doctoró en ciencias sociales por la Flaxo, con el tema de investigación las paradojas de la inclusión en la escuela media a partir de una lectura de la posición de los docentes en el vínculo educativo. Aportes del psicoanálisis a la investigación del malestar en las prácticas socioeducativas. Es directora académica y profesora del Diplomado Superior y especialización en Ciencias Sociales con mención en Psicoanálisis y Prácticas Socioeducativas, de Flaxo, con modalidad virtual. Es coordinadora y profesora titular del Taller de Dispositivos Institucionales Interdisciplinarios en la especialización en Infancia e Instituciones de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es profesora adjunta en la Cátedra de Psicología del Aprendizaje y de la Adolescencia, Subárea Psicología de la Adolescencia, en los profesorados universitarios de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Coordina la formación de equipos de orientación escolar y de asistencia socioeducativa en la Escuela de Capacitación, Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es integrante de la Red Internacional Interuniversitaria de Estudios en Infancia e Instituciones. Es codirectora de la revista de la Red Internacional Interuniversitaria de Estudios en Infancia e Instituciones. Cuenta con numerosas publicaciones sobre temas vinculados a la relación entre educación, aprendizaje y subjetividad en la trama social e institucional. Así que las dejo con ella. Tras la presentación formal, comento un poquito desde dónde yo abrevo, digamos, de lo que comentó la compañera. En realidad, para mí más que una formalidad tiene que ver con los espacios en donde son los semilleros de pensamiento, porque uno no piensa nunca a solas, y yo les diría que de los recorridos que vengo haciendo en este momento, estoy ocupada en pensar, una de las cuestiones, en pensar ese diálogo trans e interdisciplinario, por llamarlo de algún modo, que se produce en el campo educativo entre colegas que son específicamente del campo pedagógico y colegas que son del campo psi, por decirlo genéricamente de algún modo, y que en las instituciones y en el territorio, bueno, esto tiene sus vericuetos, no hace falta que les explique porque yo sé que acá hay gente de ambos campos, y de alguna manera, bueno, el esfuerzo en este momento, quizás por mi trayectoria particular, mi deseo me ha llevado a estos avatares. Yo, digamos, me dedico a la práctica clínica individual, pero también estoy abocada a la práctica clínica que, como una hipótesis de trabajo, llamamos clínica socioeducativa. Y en este sentido, bueno, son estas relaciones que estamos tratando de pensar en el territorio, digo, en los territorios específicamente. Bueno, cuando me convidaron a participar de estas jornadas, me propusieron un eje. Dale, pero ¿me lo dejas acá? Gracias. Se convirtió en una especie de acompañante, ¿no? El PowerPoint es un síntoma de la época. Bueno, les decía que me invitaron a participar en este eje que ustedes, digamos que los organizadores circunscribieron como aprendizaje y diversidad. Y en el marco de este eje yo propuse trabajar una arista, es apenas una, que es una de las aristas que tienen que ver con mis últimas investigaciones y que están vinculadas y relacionadas con pensar el vínculo educativo como institución subjetiva. Y ya verán que en esta formulación ya estoy circunscribiendo un objeto que de alguna manera podríamos decir es transdisciplinario en cuanto a
los pedagogos, un profesor de historia o un profesor de matemática va a pensar el vínculo educativo en función de sus contenidos particulares y específicos. Un profesor de didáctica, de pedagogía, etcétera, lo va a pensar desde su propia óptica. En mi caso particular, la arista por donde yo ingreso es esta, es pensar que el vínculo educativo en el territorio de la educación /escolar, para distinguir que la educación va más allá de lo escolar, es apenas una forma de la educación, una forma social y cultural que adopta la educación, que es la educación escolar, es pensarla como esa relación, ese lazo social, el vínculo educativo, que instituye subjetividad. Y de alguna manera podríamos decir que hay vínculo educativo cuando se verifica por los efectos, en tanto y en cuanto efectivamente instituye subjetividad. De lo contrario, es apenas una formulación de intenciones, pero no de consecuencias. Y en este sentido, me oriento desde una ética que podríamos decir de las consecuencias, que no es un invento mío, sino que tiene que ver con los marcos teóricos desde donde me oriento, que es estar atenta a los efectos, estar atentos a los efectos, es decir, a las consecuencias y no solo a las meras intenciones que obviamente son necesarias, pero el riesgo de estar solo centrado en las intenciones suele dejar por fuera lo que efectivamente ocurre y todo lo que se dirime en esas consecuencias o en los efectos de lo que vamos produciendo. Y una de las consecuencias o de los efectos o de lo que verificamos son las tensiones entre lo que yo llamé el para todos y el uno por uno. Digo, a propósito de, es una manera de declinar esta relación entre aprendizaje y diversidad, ¿no? Es una de las tensiones, no es la única. Yo voy a intentar desarrollar un argumento en relación a esta tensión, cómo se tensionan para pensar los aprendizajes y la diversidad, que es, digamos, un hueso duro de roer en las prácticas cotidianas, en las escuelas, y por lo tanto deriva como un hueso duro de roer para quienes están llamados a, entre comillas, asesorar a los docentes. Bueno, es como la papa caliente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo enseñamos con toda esta heterogeneidad, diversidad? Bueno, le podríamos dar muchos nombres. Entonces, tensiones entre el para todos y el uno por uno. Bien. Aquí esbocé algunos de, lo llamé desasosiegos paradigmáticos, ¿no? Porque en realidad somos practicantes de escuchar los desasosiegos, y ahí la idea es que donde cuanto mejor podamos circunscribirlos, ahí podemos hacer palanca para poder ir más allá del desasosiego. No es para regodearnos en el desasosiego, sino para poder pararnos a partir de allí y convertirlo en una lectura y en una posibilidad de una herramienta de intervención y de abordaje. Entonces yo aquí ubiqué algunos paradigmáticos en el sentido de que desde los recorridos que hacemos con nuestros equipos y con colegas de distintos lugares de la Argentina y de algunos países de América Latina, de alguna manera trabajos comparados, como una de las propuestas sobre las que trabajamos es de carácter virtual, tenemos la oportunidad de escucharnos con colegas de lugares muy diversos. Es la arista de los beneficios de las tecnologías, ¿no? Entonces, en cuanto en la voz de los docentes, podemos ubicar como dos tensiones. ¿Dónde se ubican las tensiones? Por un lado, si me ocupo de los problemas de convivencia, no me puedo ocupar de enseñar, porque los problemas de
por llamarlo de alguna manera, convivencia, de problemas de conducta, estos chicos no tienen límites, es decir, todo lo que hace a la interrupción de la posibilidad de enseñar y de aprender. Ahí aparece una disyunción que para nosotros es importante dibujarla, escribirla y reconocerla como tal, porque ahí ya tenemos una orientación de trabajo, trabajar sobre esa falsa disyunción, es decir, se presenta como una disyunción, pero la deconstrucción que hacemos justamente es que ahí hay una disyunción que es sintomática, porque intervenir sobre esa disyunción nos va a permitir, o por lo menos esa es la orientación con la que nos movemos, que nos permite deconstruirla. Y la otra es que si me ocupo de uno, no me puedo ocupar del grupo, que es algo que se escucha, no sé si se reconocen en estos dos, ¿les resultan paradigmáticos? ¿Sí? Seguramente ustedes tendrán en su mochila muchos otros, pero bueno, me detengo en estos dos. Bueno, esto se deriva, no me prepararon para esto, es decir, lo de la preparación es importante porque ¿qué significa estar preparado para? Sobre todo cuando son convocados los asesores, ¿no? No somos psicólogos, dicen los docentes, bienvenido sea, y ustedes porque no están aquí en el barro con los chicos, vengan a estar acá un día y la verdad tienen razón. Hay que estar allí, bueno, son lugares diferentes, legítimos ambos y con funciones diferentes, pero bueno, así se escucha y escuchar es una de los puntos de partida que creemos necesario para hacer palanca a partir de allí. Entonces, aquí lo que puse debajo como una breve lectura es que la queja, digamos, la queja que también ubicar, que es queja, no es para denunciar, sino que es para describir y hacer una lectura, porque el sujeto que está en la posición de queja, quien está llamado a intervenir con la queja, ahí ya hay una orientación de trabajo. La queja es en sí misma como queja, para quien está ubicado en esa posición, la queja es conservadora. No me estoy refiriendo a la lucha, a la protesta, no me refiero a eso. Eso no sería del orden de la queja. Es lo que se suele decir, hicieron catarsis, ¿no? Hicieron catarsis, se quejan. Bueno, ahí hay una posición sobre la que trabajamos, nos proveemos de algunas herramientas teóricas, en este caso que nos provee el psicoanálisis, la teoría de los discursos, como para poder pensar desde dónde intervenir en alguien que está, o desde dónde intervenir, o cómo trabajar con, más que intervenir, es cómo trabajar con alguien que está ubicado en esa posición y bajo el signo de la disyunción, porque son operaciones lógicas que nos orientan en el trabajo. Después ustedes vayan apuntándose preguntas, comentarios, que después vamos a abrir un espacio de conversación. Bueno, en la voz de los equipos, ¿qué escuchamos? No damos abasto con las demandas, eso es algo que insiste. Y quieren que les demos recetas, digo la otra cara, ¿no? No sé si se reconocen en estos dos enunciados. No entienden que los chicos no son los de antes, ¿no? Digo por esto de la queja. Hay una lectura de cierto conservadurismo con respecto a o nostalgia con respecto a los chicos que quisiéramos tener y no tenemos. Y la otra es no se actualizan, es decir, la mirada de los equipos como miradas paradigmáticas. Siempre lo paradigmático no recorre todo el arco, obviamente, solo es un
un dibujo, digamos, a trazo grueso, pero ¿cuál es el valor que tiene? No de anular las singularidades, porque después tenemos que ver el caso por caso, sino para tratar de orientarnos en estrategias de trabajo. Si la realidad en el territorio nos contradice, la idea no es que la teoría y lo paradigmático que leemos en un determinado momento enchaleque a la realidad, intentemos forzar a la realidad para que encaje en nuestro paradigma. Esto es una perspectiva metodológica y teórica y ética, sino que, bueno, es hasta el momento que llegamos. Y ustedes dirán cómo les resuena. Entonces, la queja, en el caso de los equipos, aparece bajo el signo de la urgencia. Es toda una línea de trabajo en relación a la urgencia. Ahí hay todo un trabajo interesante que venimos recorriendo en relación al tiempo, porque la urgencia tiene que ver con el tiempo, es un modo, una modalidad del tiempo. Entonces, bueno, es pensar la urgencia, la profusión de demandas, esa multiplicación de demandas y el desdibujamiento del sujeto de intervención. Esto es lo que ubicamos, si se quiere, como la modalidad en que aparece el malestar en los equipos. Y las tres cuestiones nos orientan en el trabajo, es decir, cómo intervenir en el tiempo, cómo trabajar con ese tiempo de la urgencia, cómo trabajar con esa figura que es genéricamente la demanda. Ahí también hay todo un trabajo para distinguir necesidad, demanda, deseo, esa es la trilogía con la que nos movemos, como para poder trabajar con quienes se presentan con esta modalidad, decime qué hago ya, qué hago con este pibe. Y el dibujamiento del sujeto de intervención es muy importante porque ahí hay todo un trabajo que venimos ensayando en relación, ya van a ver, lo voy a desplegar un poquito si me da el tiempo, que es lo que llamamos un trabajo a dos bandas por parte de los equipos, tanto en relación al sujeto último de intervención, que son los chicos, pero también con relación a los docentes, que son quienes nos convocan, por el desdibujamiento del sujeto de intervención. Es decir, sostener el trabajo, el vínculo educativo que instituye subjetividad en relación a los chicos y sostener a quien está llamado a sostener el vínculo, que cuando nos convoca es porque se ha caído de ese lugar, de la posibilidad de, digamos, se cayó de esos zapatos, digamos, que son su lugar como agente de la educación en el vínculo educativo. Para tener una referencia rápida con respecto a mis interlocutores, ¿podrían levantar la mano quienes son docentes en el ejercicio de la función, ya sean inicial, primaria, media, que no son de los equipos? Que no son de equipos. ¿Y quiénes son de los equipos? ¿Y quiénes son de los equipos y trabajan como docentes? Bueno, para darme una idea, está como repartido. Bien. Bueno, es decir que tenemos de ambos perfiles. Bueno, para nosotros es una estrategia de trabajo en los espacios de formación y de intervención, generamos espacios compartidos, nos parece importante, porque justamente en el territorio estas tensiones nos parece interesantes que los espacios de formación y de intervención podamos compartirlos y tensionarnos, porque cada uno está mirando el bosque desde otro lugar. Y es importante preservar la mirada de cada uno, porque son lugares de inserción y de enunciación diferentes. Bueno, el abordaje que realizamos de estas tensiones a las que me referí, de estos malestares paradigmáticos, lo hacemos a partir de un abordaje multidimensional. En principio, tres grandes dimensiones
que si ustedes, si se alcanza a ver, ¿se alcanza a ver la pantalla? Bueno, ustedes verán que yo ahí dibujé con ayuda de lo que la máquina por defecto me ofrece, parece un diagrama de Venn, ¿no es cierto? Pero en realidad no se trata de, digamos, aplanado, parece un diagrama de Venn, pero en realidad son 3 cuerdas, es un nudo, es un nudo. Esto es una recreación que tomo de una elaboración de un autor que es Lacan, que trabaja el tema de los nudos. A mí me sirve para pensar el anudamiento de 3 dimensiones. Él lo usa para trabajar otras dimensiones, las dimensiones de la subjetividad, pero a mí me interesó apoyarme en esta formalización. ¿Por qué? Porque este tipo de anudamiento tiene una particularidad, que es que si una de las cuerdas se desenlaza o es tocada, toca las otras. Eso es lo que me interesó de este tipo de grafismo. Es decir, que en el centro, en las intersecciones, podríamos decir, está la emergencia de esos malestares de los que hablé antes. Ahí aparecen, en el centro. Ahora, para hacer una lectura, para encarar una lectura de cara a pensar intervenciones, necesitamos advertir que no estamos solo en el horizonte de la dimensión social y cultural, aunque está interviniendo, y hay que ver en cada caso cuál es el peso que tienen las variables de esa dimensión, anudadas a variables muy propias y específicas de la dimensión institucional. Depende de la institución en la que estemos. Bueno, en este caso estamos refiriéndonos a la escuela, pero podría ser otra institución, podría ser la institución jurídica, o podría ser la institución hospitalaria, o la institución comunitaria, y es muy importante porque las variables que atañen a esa institución tienen un peso muy importante. Entonces, hay que discriminarlo y discernirlo en cada caso particular. Y el caso lo vamos a extraer del centro, en el centro. Después se verá cuáles son entre la dimensión social y la dimensión institucional y la dimensión subjetiva. Es como una especie de mapa para leer, para construir el problema, porque el problema que nos trae la maestra al equipo o el problema que construye el equipo con respecto a los emergentes que traen los docentes no son el problema en sí. El problema siempre es una construcción. Bien, entonces acá tenemos una perspectiva. Voy a esbozar algunos rasgos que podríamos decir hegemónicos, que me sirven para pensar esta tensión entre el para todos y el uno por uno, que ahí fue el punto de partida, que van a estar interviniendo desde mi punto de vista en las problemáticas que emergen de esta manera y que se dejan escuchar de la manera que lo comenté. En la dimensión social y cultural, uno de los rasgos que tensionan, que aportan a esa tensión, es una presión universalizante y clasificatoria en la dimensión social y cultural. ¿A qué me refiero con una presión universalizante? Es todos, lo universal es para todos lo mismo, que tiene un aspecto muy interesante, que tiene, digamos, suena con la música de la igualdad, pero sin embargo tiene un costado que es una presión universalizante. Todo va mejor con Coca-Cola, ¿sí? Es decir, si uno hace un paneo de las propagandas, el mercado conoce mucho, trabaja justamente con esa presión universalizante. El beneficio de pertenecer, no es así la consigna. Pertenecer tiene sus privilegios, es decir, que hay una presión
universalizante. Es que después esto va derramando. Las mejores, hay una consigna de unas zapatillas, que no me acuerdo ahora la marca. Esto los estudiantes en la universidad están mucho más al tanto, pero la consigna es algo así como, digamos, alude con estas zapatillas podés correr y llegar primero, ¿no? Es en inglés la consigna. Bueno, entonces la presión universalizante va por allí e impregna las subjetividades, va a hacer su presión. Y clasificatoria porque al mismo tiempo esa presión universalizante erosiona la subjetividad, porque no todos acceden. El caso de las zapatillas es un caso también paradigmático. Se puede matar por las altas llantas, por las zapatillas. Sabemos que ahí hay un signo de pertenencia, de inserción social por la marca del celular, las zapatillas y demás. Quienes estudian las culturas juveniles, hay un libro de Rosana Reguillo, una antropóloga mexicana, es un libro ya que tiene sus años, del año 2000, por si a alguien le interesa, Culturas juveniles, estrategias del desencanto se llama, y hay un capítulo que ella le da al tema de las zapatillas, para analizar justamente cuál es el lugar que tiene ese objeto y que tiene que ver con una presión, que yo lo traigo en estos términos, ¿no? Universalizante. Y clasificatoria, porque al mismo tiempo el que mata por las zapatillas va a parar a una clasificación, que sería el marginal, el chorro, etcétera. Que en nuestro caso la presión universalizante podría ser cruzado con la dimensión institucional, donde hay un mandato de inclusión masiva, hay un mandato de inclusión masiva que liga en esa intersección, ¿no? En esa intersección que la podemos ubicar en el anudamiento entre la dimensión social y cultural y la dimensión institucional. Cómo hace presión, y siempre tiene estas dos caras, ¿no? Porque bienvenida sea el mandato de inclusión masiva. Sin embargo, lo que produce son efectos paradojales, porque los efectos, que es un poco lo que me dediqué a estudiar en los últimos años, los efectos paradojales, no porque el mandato sea malo, sino bienvenido sea, sino para poder ubicar allí y estar advertidos de cómo están interviniendo determinados significantes que vienen del otro institucional en este caso. Entonces, la presión universalizante sería todos a la escuela, y por distintas vías. Ahora bien, efectos paradojales que digamos, drenan hacia la clasificación, los que no entran allí en la posibilidad de incluirse en el dispositivo escolar tal cual está diseñado, van a parar a determinadas clasificaciones, que van, digamos, tienen dos grandes vertientes, una psicopatológica, entonces aparecen todas las clasificaciones diagnósticas, este es ADD, este es TGD, van variando según la ineficacia que van teniendo, con consecuencias severas, ¿no? Porque, digamos, por ejemplo, estamos viendo en muchas jurisdicciones, y no solamente en la Argentina, que esta presión clasificatoria, hoy lo comentábamos, deriva en una multiplicación, por ejemplo, de los certificados de discapacidad. Yo no sé si acá es una práctica, pero entonces, esta combinación de lo universal y lo clasificatorio, en el terreno de la dimensión subjetiva, lo que aparece es un eclipse del sujeto, porque si yo soy ADD o soy TGD, y ¿quién soy? digamos, ¿dónde está el sujeto? ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está el sujeto? Entonces el sujeto con su singularidad
¿Dónde está Wally? No sé si se sigue usando, ¿sí? Porque, ¿vio? La edad hace estragos. Entonces, el eclipse del sujeto y las desregulaciones, porque cuando no hay reconocimiento del sujeto en su singularidad, es un círculo vicioso, es un círculo, se incrementa aquello por lo cual fue clasificado, pero al mismo tiempo la clasificación, al eclipsarlo, como el eclipse de luna, ¿no? Queda ahí escondido, no se sabe dónde está el sujeto, no hay lugar para el sujeto. Entonces, la desregulación por la cual te llamó la maestra, porque ¿qué hago con este pibe? Que se escapa, que se esconde, que se sienta, que pega, que no se sienta, etcétera. Todo lo que hacen estos chicos desregulados, que es un dato de la realidad, no es que la maestra lo inventa, pasa. Bueno, pero de nuevo, es el emergente, son los indicios. Al problema lo tenemos que construir con una complejidad, que es lo que intento con estos trazos. Bueno, entonces, efectos paradojales de este anudamiento, así muy rápido, de estas tres dimensiones en este corte, que nos va a ir ayudando a dibujar la tensión entre el para todos y el uno por uno. Efectos paradojales, segregaciones y exclusiones internas, que es algo propio de esta época. Vamos a poner, cuando me refiero a segregaciones y exclusiones, cuando lo distingo es porque la idea de segregación, lo dejo apenas presentado, no lo vamos a desarrollar hoy, obviamente, atañe a procesos subjetivos, la segregación, porque hay un componente estructural de la segregación, siempre algo se segrega y hay un tipo de segregación que es necesaria, como podríamos decir, la cierta liberación de alguna energía que siempre es necesaria, pero que tiene estas derivas hacia la exclusión social, escolar, y agrego interna, y esto es muy importante, porque el efecto paradojal, ¿cuál es? No los puedo echar, no les puedo poner 25 amonestaciones, es decir, los mecanismos de exclusión son diferentes, porque ahora tenemos el mandato de inclusión. Entonces, se van generando procesos más sutiles, y por eso hay que afinar la escucha para poder leerlos, de segregaciones internas. Entonces, yo enuncio algunos, pero los efectos paradojales, desde el punto de vista metodológico, para el abordaje, es muy importante, y ese es un ejercicio que estamos ensayando, que es escribir bien las paradojas, como dicen los matemáticos. Porque una paradoja, vieron que una paradoja es algo que es y no es al mismo tiempo, para decirlo en líneas muy generales. Entonces, leer en qué consiste la paradoja nos da pistas para la intervención, para pensar cómo tallar ahí, de qué manera tallar en eso que es y no es al mismo tiempo. Entonces, algunas paradojas, niños o adolescentes que están adentro, pero sin tomar parte del asunto. Están, pero sin tomar parte. Sin tomar parte de lo que se supone que hay que hacer allí. Rosana Reguillo, hoy estoy con Reguillo, me vuelve una idea muy interesante que ella plantea de los lugares, son lugares en tanto son lugares practicados. El lugar practicado es un lugar que está marcado por el sujeto. Entonces, estar sin tomar parte no es un lugar practicado. Otro efecto paradojal, hay adultos, pero no se dan por aludidos. Lo que pasa es culpa de la etiqueta, la clasificación. Entonces, a lo que tiende, ¿ven? Este efecto paradojal que surge de este anudamiento de dimensiones, trabaja sobre la desresponsabilización. Entonces, bueno, ahí ya tenemos una pista para pensar procesos de re-responsabilización, lo cual no quiere decir la denuncia, es artesanal,
es artesanal y requiere un trabajo con el otro, porque el otro llegó a esa situación no porque es malo, pero si es paradigmático es porque todos los docentes, todos los profesionales tienen mala disposición, no, porque hay una presión de variables que están ahí operando. Bien, otro efecto paradojal, la adjudicación de la propia impotencia profesional a los niños, adolescentes, a las familias, porque están, este es un enunciado, porque están, no se puede ejercer la función, que es paradójico, porque es como si un médico dijera, yo no puedo ejercer mi práctica de dermatólogo porque está este paciente con una mancha que se revela y yo no sé qué hacer con eso. La culpa es de la mancha, ¿no? Es el paciente que viene enfermo. Claro, en la práctica de la medicina es muy, muy elocuente, pero en la práctica educativa o de las prácticas profesionales, digamos, no es tan inmediato. Entonces hay un deslizamiento hacia el sujeto de intervención. En este caso sería la mancha. La culpa la tiene la mancha, que es rebelde. Otra paradoja es que la presencia de algunos hace imposible trabajar con el grupo. Y ahí también tenemos una paradoja, porque sobre lo que vamos a trabajar justamente es invertir la idea de que en realidad sin sujeto no hay grupo y sin grupo no hay sujeto. Es decir, no hay disyunción ahí. Ahí lo que tenemos que hacer es trabajar sobre esa disyunción que es muy de sentido común y está muy difundido. Porque es cierto que trabajar con grupos bajo las condiciones de la dimensión institucional, de una escuela preparada para trabajar con lo homogéneo, cuando las subjetividades están, digamos, desreguladas por efecto de la dimensión institucional. Vuelvo al cuadrito porque, o al esquema porque me ayuda a pensar, es que ahí hay para tocar no solamente una variable, que es la que se suele tocar, que es la variable del chico, sino que hay que tocar, bueno, en este caso también la dimensión institucional y la posición subjetiva profesional, que es a lo que están llamados, desde mi punto de vista, los equipos, y ahí ese punto ciego que es perder de vista que ahí también tenemos un sujeto de intervención. ¿Se acuerdan? Cuando yo les decía, de parte de los equipos, lo que vemos como una de las cuestiones paradigmáticas es que se pierde de vista yo sé qué es lo que habría que hacer con el chico y esta persona no lo hace, que sería el maestro o el profesor. Y justamente, si no, no te llamaría, no tendrías trabajo si supiera hacerlo. Por eso, digamos, la multiplicación, esto lo decía el fin de semana pasado en Mar del Plata, con gente de otros ámbitos también, ámbitos jurídicos y demás, vieron que están pululando por todas partes los equipos interdisciplinarios, que las legislaciones y demás le tienen excesiva confianza al equipo interdisciplinario, ¿no? Me decía la defensora oficial ahí de General Pueyrredón, decía, está en la legislación que yo como abogado del niño tengo que orientarme hacia un equipo interdisciplinario, pero ¿de qué se trata el equipo interdisciplinario cuando yo estoy tratando de configurar la figura del abogado del niño? Es decir, hay que leer esta presión hacia lo interdisciplinario también como un síntoma de la caída de las funciones en los distintos ámbitos. Y estamos llamados a pensar de qué se trata lo inter o lo trans o lo pluridisciplinario. Es todo una línea y un campo de trabajo. Bueno, estábamos en los efectos paradojales. Ahora, justamente, entonces, en este panorama lo que yo voy a argumentar y sobre lo que venimos trabajando es que, y pensando en lo inter o lo transdisciplinario, que ubicamos
el vínculo educativo como la institución subjetiva, con mayúscula, y lo tomamos como una brújula transdisciplinaria. Es decir, es un objeto de cruce entre quienes están llamados a conversar a propósito de ese chico con el que no sabemos qué hacer, o con ese grupo con el que no sabemos qué hacer. ¿Por qué es un objeto de cruce y es una brújula? Porque entendemos que es hacia ahí, hacia donde se tiene que orientar el horizonte de esa intervención a dos bandas, del orientador, del asesor y también del docente. Requiere una lectura y es una orientación de trabajo. ¿Por qué? Porque no hay sujeto singular, lo decía antes, por fuera de un marco colectivo, de un lazo social. Y el lazo social fundamental en el campo educativo escolar es el vínculo educativo. Entonces es ahí, es lo que nos va a regular, es la brújula que nos va a regular las intervenciones. Ahora bien, fíjense, este dibujito es una herramienta de trabajo para, bueno, aquí ya empezamos a ubicar nuestro objeto transdisciplinario. Les voy comentando, esto es digamos, estamos también construyendo una metodología de investigación / intervención que requiere de hacernos de ciertas herramientas teóricas que nos sean efectivas para poder y fértiles para leer las situaciones y para intervenir sobre ellas. Esta es una sobre la que estamos trabajando, con la que estamos trabajando, y fíjense que ahí dice triángulo herbartiano. Herbartiano, acá hay pedagogos, refiere a Herbart, un pedagogo del siglo XIX, ¿no? Fines del siglo XIX. ¿Cómo? Mediados del siglo XIX. Yo esto lo tomo de una, digamos, me apoyo sobre los hombros de un grupo de investigación con quienes venimos conversando ya desde hace unos años, un grupo de investigación que trabaja desde dos campos disciplinares, desde el psicoanálisis y desde la pedagogía social. ¿Quiénes son sus referentes? En pedagogía social, Violeta Núñez. Y en psicoanálisis, Eveticio. Ellos han, digo, por si les interesa, hay un libro que es muy interesante y del cual abrevamos, y donde van a poder encontrar como una fuente de esto que yo estoy presentando, y que a partir de ahí nosotros hemos seguido reelaborando, que se llama Reinventar el vínculo educativo. Es un libro de editorial Gediza, para mi gusto, muy orientador e interesante. Bueno, para citar entonces la fuente, el triángulo herbartiano, ¿cuál es el interés que tiene desde mi punto de vista para tallar sobre esta tensión, aprendizajes y diversidad, tensiones entre el para todos y el uno por uno? ¿Qué nos va a decir Herbart, retomado por Violeta Núñez, retomado por nosotros? Es que este vínculo educativo tiene una particularidad. Es decir, en un vértice tenemos a la gente de la educación y podríamos agregarle de la enseñanza y de la educación, porque la educación escolar se produce vía la enseñanza. No hay educación sin enseñanza en la educación escolar. En el otro vértice tenemos al sujeto del aprendizaje y de la educación. En la educación escolar no hay educación si no hay aprendizaje. Esa es la canaleta, digamos, la canaleta de la educación escolar son los aprendizajes. Sin aprendizaje no hay educación. Por eso, bueno, esto nos abre toda una línea de discusión y de trabajo. Ahora fíjense, hay dos flechitas que buscan unir al sujeto del aprendizaje y de la educación, a la gente de la enseñanza y la educación, en relación a los contenidos. Zapatero a tu zapato. Yo no soy psicólogo, bienvenido sea. Se trata de trabajar para
encontrarnos ahí en el vértice superior del triángulo. Ahora bien, ¿qué nos va a decir Herbart? Nos va a decir que este triángulo tiene que quedar abierto en su base. ¿Por qué un triángulo abierto en su base? Porque justamente esa base del triángulo, cuando se llena de otras cuestiones que ligan a la gente y al sujeto, ya no por lo que estamos llamados a transmitir, a enseñar y a aprender, sino porque, ¿qué querés? Con la madre que tiene y con estos previos, ¿no ves que tiene TGD? Es decir, todo aquello que orienta la mirada del educador hacia cuestiones vinculadas a las condiciones sociales, a las condiciones psicológicas, a las condiciones familiares del sujeto, nos empaña y de alguna manera hace declinar ese triángulo, esa institución subjetiva. Ahora bien, como bien aportó trabajando esto en la carrera del profesorado, en Exactas, una chica, una estudiante que ya estaba ejerciendo como profesora de matemática, hizo un gráfico muy interesante, lo recreó y lo dibujó como una dinámica, la dinámica del triángulo. Y efectivamente, el triángulo, ella nos propone pensar, el triángulo siempre empieza como una línea, es a construir, y tiene un movimiento de apertura y cierre permanente. ¿De qué se trataría? Se trataría para los equipos, como objeto transdisciplinario, estar atentos allí en donde la base se completa con cuestiones que desorientan a la gente de la educación, de la enseñanza de la educación, de su relación de deseo. Ven que la flechita tiene allí esa palabra que dice deseo. Una caracterización que venimos construyendo es que hay un declinar del deseo por esos contenidos que estamos llamados a enseñar, pero muchas veces está esa relación de deseo con los contenidos, pero no para estos chicos. Se ve cómo muchas veces empaña esta manera en que se presentan los chicos y que resulta difícil con el saber pedagógico que tenemos acercarnos a estos sujetos. Aquí lo que ustedes ven en el piso, digamos, inferior, debajo de lo abierto, ahí hay una construcción que venimos realizando, leyendo múltiples experiencias en donde los profesores y los maestros dicen que sí, hay algo que puede funcionar en términos de enseñanzas y aprendizajes. Y lo voy a mencionar rápidamente y apenas como un trazo de una punta para pensar por dónde llevar adelante las intervenciones, es que es necesario partir de la suposición del lado de la gente de la educación. Hay algo que está interferido, que es suponer en esos chicos un sujeto de la educación, del aprendizaje y de la educación posible. Y pongo el acento en la suposición, porque la suposición marca un horizonte de expectativas posibles con respecto a ese sujeto. Entonces, el agente no supone ahí un sujeto, es cuando en marzo ya sabe que se la va a llevar en la sala de profesores. Por ese ni te calientes, porque no va ni para atrás ni para adelante. Ya probamos de todo. Es decir, ahí no hay suposición de sujeto. Entonces, estamos trabajando sobre bueno, porque alguien que está convencido de que ese chico no va a ir ni para atrás ni para adelante, bueno, nos toca lidiar con esa convicción también, y no va a cambiar esa convicción por nada. Ahí hay un trabajo
de ofrecer alternativas pensadas junto con. Porque si ustedes ven en el recorrido de suponer un sujeto, suponer un interés, digo suponer un interés porque a estos chicos no les interesa nada, es uno de los estigmas paradigmáticos, ¿no? Sería ubicar en ese estigma un enigma, suponer un interés e ignorar cuál. Yo podría haber reemplazado aquí todas estas palabras por un enunciado que es docta ignorancia. Docta ignorancia es una formulación de un matemático, Nicolás de Cusa, del siglo XIV, XV, donde él planteaba esta paradoja. ¿Cómo puede ser que la ignorancia sea docta? Es porque hay que saber lo que no hay que saber. Hay que suponer un interés en el otro, porque si no, no hay suposición de sujeto. Si uno cree que al chico no le interesa nada, ahí no hay una planta, no hay un sujeto. Bueno, lo interesante que vemos en las experiencias es que cuando acompañando la experiencia de la dificultad, y esta es una perspectiva que nos planteamos para los equipos, acompañar a los docentes en la experiencia de la dificultad, de esta tensión entre el para todos y el uno por uno, lo que vemos allí es que allí en donde hay una suposición de sujeto, donde el reconocimiento empieza a construir un círculo no vicioso, sino un círculo virtuoso, hay suposición de saber de los chicos hacia los docentes. Pero hay que partir al revés. En esta época, esto es lo que estamos viendo a partir de los recorridos que vamos realizando. Entonces, ¿de qué se trata de un lado y del otro? De sostener la brújula orientada. El deseo del educador y el interés del sujeto participan de una relación de doble implicación, de una implicación recíproca. Para los equipos implica un abordaje bifronte, a dos bandas, porque hay una relación entre el deseo del educador y el interés. Eso no quiere decir que todo dependa del educador. Los chicos vienen con sus previos, y hay que tallar ahí. Como veo que el tiempo, ¿no? Hay señales acá, solo voy a presentar otra línea que nos permite pensar esta doble relación en relación a instituir el grupo implica instituir al sujeto. Esta es otra línea que apenas la dejo presentada, pero me interesa para, de alguna manera, cerrar hoy esta argumentación con la que inicié, que requiere advertir cuáles son las lógicas de segregación. Entonces aquí hay un trabajo que venimos realizando en relación a pensar que el grupo siempre se constituye en relación a una excepción. Ven aquí, lo traté de ubicar. La excepción es inherente a la conformación de un grupo. Siempre va a haber alguien que va a ir a parar al lugar de la excepción. Ahora bien, el punto es cuando ese lugar de la excepción está ocupado siempre por el mismo sujeto. Entonces ahí entramos en el circuito de la segregación, que no es lo mismo que la excepción. Entonces, ¿qué sería vaciar la excepción? Por eso puse la flechita invertida. Es de la fijeza que segrega a la reintroducción a la lógica del grupo. Ahí hay una S de más. A la reintroducción del grupo. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí hay una pregunta que nos tenemos que hacer, desde la perspectiva que lo encaramos, es que para pensar la tensión entre el para todos y el uno por uno, no alcanza con leer lo que le pasa al chico que no entra en la lógica del grupo.
Hay que leer la lógica del grupo también. Y hay que leerla en el vínculo, en esa oferta para todos. Es decir, hay muchos triángulos. El triángulo que yo dibujé antes, hay tantos como sujetos hay aquí. Ahora bien, como no estamos en un dispositivo institucional de enseñanza individualizada, sino grupal, y bienvenido sea, porque es un espacio de construcción de ciudadanía, la escuela, justamente, de sociabilidad, es de qué manera, y ahí está la arquitectura y el trabajo, que ese vaciamiento del lugar de la fijeza compromete también al vértice superior del triángulo. Para decirlo con un ejemplo rápido recogido en las investigaciones y en el trabajo con los docentes. Cuando un docente, en vez de ofrecer un programa único, ofrece un menú con alternativas, ya ese gesto de un menú de 2, 3, 4 alternativas da más chances de que más sujetos se puedan subir al triángulo. Bueno, con esto dejo y abrimos un espacio para preguntas. Bueno. Sí. Entonces ahora tenemos unos minutos para poder presentar nuestras preguntas a Perla. Si ustedes quieren, yo puedo, o las quieren escribir, o puedo alcanzar el micrófono. Voy acercando. Si hay alguna pregunta, levanten la mano, o comentario, sí. Pedido de ampliación. Sí, hace mucho tiempo. Pedido de ampliación, a ver, decime. A ver. La última parte que fue así, en 78. Eso es de nota de edad. Saben, ¿no? En 78 eran los discos. Bueno, entonces, hacia una lógica antisegregativa, el que está de más. Ir más allá de la segregación pasando por ella. ¿Qué quiere decir eso? Es necesario pasar por la lógica en la que se construye la segregación / exclusión de un sujeto con respecto al grupo. Entonces, fíjense. Acá hay una pregunta. ¿Qué necesita segregar el grupo? Y uno lo recoge por los indicios. ¿Qué es? ¿El bolita? ¿El nerd? ¿El negro? No sé, díganme de acá, de locales, motes locales. El violento, ¿sí? Entonces, es muy importante ubicarlo, ¿por qué? Porque el grupo se produce identificaciones, el pequeño grupo, y ahí hay una clave muy interesante, en esta época, en la cual lo grupal, lo colectivo está muy complejizado, en ingresar. ¿Por qué está complejizado? Porque así como hay una presión universalizante, también hay una tendencia hacia la conformación de colectivos, y uno lo ve también en el plano político y social, ¿no? Alrededor de alguna problemática común. Entonces tenemos las madres del dolor, es decir, nos reunimos, somos del colectivo, de la comunidad que lucha por los derechos de trans, gays, etcétera, etcétera. Es decir, es en torno a un objeto de identificación. Y esto también se presenta en los grupos, en las escuelas, porque, y bueno, ahí hay que hacer distinciones y hacer lecturas más finas
según las edades de la vida. En la escuela media esto tiene un cariz muy importante porque los chicos tienen hambre de identificaciones. Entonces, cuando declinan las figuras de identificación verticales, las figuras de autoridad, entonces esto se repone con las identificaciones horizontales que son estructurales en la adolescencia, pero que tienen mucha más presión. Por eso es tan importante preguntarnos a la hora de construir el problema de esta tensión entre el para todos y el uno por uno, ¿qué necesita segregar el grupo para conformarse como tal? Porque dijimos que el grupo se constituye a condición de no somos violentos, somos pacíficos, este es el violento. La experiencia que nos indica que cuando este sale, hay otro que va a parar a ese lugar, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante ubicar cuál es el rasgo? Porque nos va a permitir pensar por dónde intervenir, no para irle de frente, porque cuando los problemas le vamos de frente, solemos fijarlos, ya sea con los docentes o con los chicos. Es elaborar estrategias que en este caso son pedagógicas. Y lo que le toca justamente a los equipos, desde mi punto de vista, es reenviar a los docentes a su función, y eso los alivia mucho. Claro, hace falta que alguien haga una lectura de la estructura del sujeto, es decir, ahora voy a la segunda parte. Entonces, vamos a la lógica del grupo. ¿Qué rasgos producen identificaciones? Esto es muy fértil como orientación de trabajo, porque la identificación es una palanca, porque hay que partir de las identificaciones para poder ir más allá de las identificaciones. Somos los violentos, nos reconocemos como los violentos porque nos adjudican este nombre, o al revés, somos los buenitos y resulta que este es el violento. Segunda pregunta, que tenemos el otro componente. ¿Qué necesita segregar el sujeto exceptuado? Porque el sujeto que va a parar a ese lugar, también hay algo en su lógica subjetiva que va a parar a ese lugar, que necesita tomarse, necesita entre comillas, se toma de ese rasgo para instituirse en un lugar. Como decía Faulkner, entre el dolor y la nada, elijo el dolor, digamos, ¿no? Por eso cuando uno le dice a un chico, pero ¿no te das cuenta que así te perjudicas vos? Es una interpelación que es inconducente, porque el sujeto no puede responder a eso, porque justamente está allí porque es la única manera que encuentra de tener un lugar. De lo que se trata justamente es de ofertar otros lugares, para el grupo y para los chicos. Entonces, ahí el síntoma del sujeto también es palanca, es ir a la producción del sujeto, no de la etiqueta que identifica al sujeto, sino reintroducir al sujeto en la lógica del grupo. Implica vaciar el lugar fijo de la excepción, devenida exclusión, y pasar de la excepción a la excepcionalidad. Voy a poner un ejemplo sencillo recogido de la vida cotidiana. Una maestra, primer grado, un nene, mes de julio-agosto, no lee y no accede a la lectoescritura. Lo único que hace es dibujar. Entonces, el rasgo de excepción, segregación, es el chico no lee ni escribe. Y ahí estamos a un tris de entrar en todo el circuito o patologizante, derivaciones, etcétera, etcétera. Que puede ser, pero tenemos que estar atentos al automatismo de las derivaciones. Entonces, ¿qué hace la maestra? Que es un buen ejemplo de invertir la lógica. Todos escriben, lógica del grupo, uno es la excepción, dibuja. ¿Qué hace la maestra? Una oferta en el triángulo para todos en el que oferta determinadas instancias y momentos de trabajo en los cuales todos dibujan.
Entonces, no es que arma algo especial para ese chico. Y esto toca mucho la lógica de las integraciones, de las adecuaciones curriculares, etcétera, porque suelen reforzar los procesos de segregación, exclusión interna. Entonces, ¿qué pasa? Este chico, de ser la excepción segregada, cuando todos dibujan, él aparece con su excepcionalidad, de la excepción a la excepcionalidad. Hay un rasgo excepcional de ese sujeto, excepcional no porque sea algo maravilloso, sino porque es un rasgo que en términos, sí, diríamos, es su fortaleza sublimatoria. Por ahí sublima. Entonces hay que ir a la búsqueda de las fortalezas sublimatorias de los chicos, es decir, que subliman sus pulsiones por determinados recorridos. Entonces, ¿qué pasó? Este chico se convirtió en el dibujante. Había cola de nenes para que él le encargaban los dibujos. Es decir, y esto produjo un efecto de la inserción del chico en el grupo, produjo efectos en el grupo y el chico empezó a leer y escribir, porque ahí hubo, no quiero decir que todos los caminos sean tan, no es un modelo, es un ejemplo para leer la lógica y que es trabajosa, porque hay que leer la lógica del grupo, la lógica del sujeto y establecer alguna estrategia. Y a veces los chicos que van a parar ese lugar necesitan algún apoyo de otro tipo, pero es la lógica del colador. Hay muchos casos que se dirimen pedagógicamente y que pueden evitar el circuito PSI. Entonces, de alguna manera, la ampliación, no sé si acerqué un poquito más, arrimé un poquito más la idea. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, pedido de ampliación? ¿Tenemos tiempo? Cuestionamiento también, crítica. No hay tiempo. Bueno, y está fresco. Bueno, gente, un gusto.